Acabo de volver de un viaje al Amazonas y me quedé asombrada de lo bien conservada que está la selva allá. Me contaron que son las comunidades indígenas quienes se encargan de mantener en la mayoría de los casos esos bosques en pie y que hay incentivos económicos para ello. Es más, me dijeron que aparte de eso, las comunidades reciben recursos de distintas fuentes de financiación para sostenerse y fortalecer su autonomía, aunque no siempre son suficientes, ni les llega a su totalidad. Yo me quedé con la duda y averigüé cuáles eran y cómo funcionan. Acá te cuento lo que investigué. Partamos de un punto importante y es que prácticamente toda la financiación de las comunidades indígenas depende de proyectos. Es decir, ellos tienen que organizarse para explicar a qué van a destinar la plata que están pidiendo y pasar todo el papeleo para que les aprueben el pago. Con eso en mente, aunque la plata viene por diferentes vías, aquí te cuento las más relevantes. Empecemos por la primera fuente, que es el bolsillo más importante para estas comunidades, el Sistema General de Participaciones o SGP. Este es el mecanismo por el que el gobierno le transfiere recursos a municipios y departamentos para financiar servicios como educación, salud, agua potable y alcantarillado. Esa plata viene del presupuesto general de la nación y en 2025 correspondió al 15,68% del presupuesto total. El SGP está conformado por las asignaciones sectoriales y las especiales. Los territorios indígenas están contemplados en la asignación especial para resguardos indígenas desde 2001, cuando se creó la ley 715. Según esa ley, esos territorios reciben el 0,52% de los recursos del SGP y la plata se reparte de acuerdo al número de indígenas que hay por resguardo, dato que define el DANE. En 2025, este porcentaje correspondió a 397.198 millones de pesos y se dividió en 942 resguardos indígenas que están en 292 municipios y áreas no municipalizadas del Amazonas, Guainía y Baupés. Como para este año se estima que hay alrededor de 2,5 millones de indígenas, podemos calcular que la inversión por persona este año estuvo alrededor de 158.000 pesos. Estos valores, según me contó una persona de las comunidades indígenas, están muy basados en las realidades de departamentos como el Cauca, donde la gente se transporta por tierra y están cerca de lugares muy habitados. Pero, por ejemplo, en la Amazonía, donde la gente se mueve en lancha o en avioneta porque las carreteras son los ríos y donde las distancias son enormes hasta un lugar poblado, el dinero no rinde de la misma forma. Ahora, ¿cómo se pasa la plata? Eso depende de si el área es municipalizada o no. Cuando el territorio hace parte de un municipio, los giros del SGP pasan por la gobernación, luego pasan por la alcaldía y después sí llegan al resguardo. Cuando no es municipalizada, de la gobernación pasan al resguardo. Esto tiene algunos problemas, porque en ambos casos hay intermediarios, las gobernaciones y las alcaldías, que se quedan con un pedazo de la plata que les envían desde la nación. Son retenciones que se usan para cubrir deudas, costos operativos o administrativos, y en cada lugar es distinto el porcentaje con el que se quedan. Esto está cerca de cambiar, según me contaron, con el reconocimiento que va a hacer el gobierno nacional de los territorios indígenas como gobiernos propios o entidades territoriales indígenas, ETIs, al nivel de los departamentos. Una deuda del Estado desde 1991. Esto se va a dar primero en las áreas no municipalizadas de Amazonas, Baupés y Guainía. Una vez se creen, el Estado les girará directamente los recursos del SGP y estos los deben ejecutar ya no con la lógica de proyectos, como te conté al principio, sino de un plan de vida, que es como su plan de desarrollo, pero basado en su sistema de conocimientos. Irán a financiar sus sistemas propios de salud y educación. Por ejemplo, para que les llegue esta plata, cada comunidad tiene que tener sistemas de control fiscal propio y equipos administrativos sólidos, y estarán sometidos a las limitaciones para administrar recursos públicos que tienen las autoridades públicas. Pero esta no es la única fuente que viene del Estado. También está el Sistema General de Regalías o SGR. Las regalías son los pagos que tiene que hacer una empresa al Estado por explotar el subsuelo, más específicamente por extraer petróleo, gas, carbón o mineral. El SGR tiene un enfoque étnico diferencial, es decir, hay una fórmula específica que destina de manera diferenciada recursos para los pueblos indígenas. Para poder hacer uso de estos fondos, los pueblos indígenas pueden formular y presentar proyectos de inversión pública en salud, saneamiento, infraestructura, educación o medio ambiente, por ejemplo, a través de sus representantes y autoridades. Y los tienen que presentar siguiendo las reglas y los formatos definidos por la Comisión Rectora del SGR. Este año, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente anunció que habían aprobado 18 proyectos ambientales presentados por organizaciones indígenas. Estos suman un total de 237.000 millones de pesos que vienen del SGR. Al igual que el SGP, este bolsillo se enfrenta a barreras de acceso, porque los trámites que hay que hacer para garantizar que llegue la plata a las comunidades son complicados. Los formatos son complejos de completar, requieren un conocimiento especializado de cómo funciona el presupuesto, información técnica sobre los proyectos e incluso de saber sí o sí hablar español. Esto hace que muchas veces haya reprocesos y los proyectos se los niegan a las comunidades. Y claro, también se enfrentan a los mismos descuentos que hay en el SGP por la cantidad de jerarquías por las que tienen que pasar para que les llegue la plata. Bueno, pero además de estas fuentes también hay otras que no vienen del Estado colombiano, como la cooperación internacional. Países como Noruega, Suiza, Holanda, Reino Unido y Alemania
España destinan recursos a la preservación del medio ambiente. Y como reconocen el papel que cumplen las comunidades indígenas en la preservación de los ecosistemas, porque donde más bosques hay es donde están los pueblos indígenas, disponen fondos destinados a estas como una alternativa a la sostenibilidad ambiental y a su desarrollo. Estos fondos usualmente son más flexibles. No vienen con un paso a paso de cómo invertir el dinero, sino que parten de una comprensión mutua con las comunidades desde la autonomía que ellas tienen para organizarse. Sin embargo, las comunidades indígenas interesadas acceden a este dinero presentando proyectos que tengan que ver con el tema de la convocatoria que lanzan estos países u organizaciones. Estos recursos y también algunos del Estado se canalizan a su vez a través de organizaciones indígenas de segundo nivel o de organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones indígenas reúnen a pueblos indígenas de base en una región y los representan y acompañan frente a las entidades públicas y a otros actores en espacios nacionales e internacionales. Así, concertan políticas públicas que los afectan y nuevos mecanismos para aumentar su participación. Entre esas están la UNIC, el CRIC o la OPIAC, de los pueblos de la Amazonía, que hacen parte de las 7 organizaciones indígenas más grandes del país. Por otro lado, están las ONGs, que han sido clave para llegar a territorios alejados, movilizar recursos y hacer muchas veces las funciones de las instituciones públicas. Algunos ejemplos son Conservación Internacional, Amazon Conservation Team, Gaia Amazonas o Alisos. En 2023 y 2024, 12 de las más grandes que hay en el país tuvieron ingresos ejecutados por cerca de 259.000 millones. Según sus informes, en promedio, un 15% va a gastos administrativos y para conseguir más recursos. Y no es claro cuánto puntualmente va a las comunidades. En todo caso, trabajar en regiones como la Amazonía, por ejemplo, tiene un costo muy alto. Nuevamente, para poder gestionar esta financiación, todo está organizado a través de acuerdos que definen las líneas de acción con las comunidades. Ahora que empieza el proceso para que se conviertan en ETIs, algunas de estas organizaciones serán clave, como lo han sido hasta el momento, para ayudar a las comunidades a consolidar su estructura jurídica, fiscal y administrativa, para que puedan hacer la transición hacia su gobierno propio. Ahora, también existen mecanismos enfocados en reconocer la labor ambiental que tienen estos pueblos y otros en la preservación de la naturaleza, como los pagos por servicios ambientales o PCAs. Estos son incentivos económicos que reconocen los esfuerzos alrededor de la preservación y restauración de los ecosistemas, a quienes los cuidan, los poseen y los habitan. Estos acuerdos voluntarios están reglamentados por el decreto 870 de 2017. Hay 3 elementos clave para entender cómo funcionan. Primero, están los actores que se preocupan por el cuidado del ecosistema y por eso hacen un pago. Pueden ser personas o también fundaciones o organizaciones que ofrecen el incentivo económico. Segundo, están los propietarios, ocupantes o poseedores de tierras con alto valor biológico. En este caso, las comunidades indígenas, que se benefician de ese incentivo. Ellas ocupan y protegen el territorio. Y tercero, existe el acuerdo voluntario que usan para formalizar el compromiso que hacen los 2 actores para la preservación. Y esto tiene un detalle. Para determinar el valor del incentivo se calcula cuánto dinero podrían ganar con actividades que no preservan el ecosistema y se les reconoce lo que dejan de ganar por proteger el área. Un ejemplo que explica los PSAs es el de los bosques del Monte de María, que están siendo protegidos y restaurados por 259 familias indígenas del Cenú a través de este mecanismo. Las familias han reunido esfuerzos para la protección de las microcuencas de los arroyos de San Antonio y Petaca. Este proyecto busca la restauración de 156 hectáreas de bosques degradados. En esa misma línea está el programa Red+, Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación Forestal. Pero digámosle Red+ para no complicarnos. Se creó bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático buscando mitigar las consecuencias de este. Los bosques y los suelos cumplen un papel importantísimo en la lucha contra el cambio climático. Estos capturan y almacenan los gases de efecto invernadero. Por tanto, protegerlos es una prioridad. Cerca de 25,5 millones de hectáreas de bosques pertenecen a comunidades étnicas y campesinas. Entonces, con este mecanismo, la idea es que las empresas que emiten toneladas de dióxido de carbono le compren a las comunidades indígenas unos bonos y ellas, con el porcentaje de esa venta, lo inviertan en el cuidado del bosque. Para que entiendas mejor, ten en cuenta que un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 capturada por los bosques. Hay organizaciones que certifican la cantidad de CO2 que es capaz de capturar un bosque y es con esa información que se emiten los bonos de carbono. Su valor varía dependiendo de la oferta y la demanda, pero este mecanismo ha tenido muchos problemas. En 2023, un juez ordenó la suspensión de un proyecto de bonos de carbono en el sur del país promovido por la Red+ Pachamama Cumbal que se estaba realizando a espaldas de la comunidad, según cuentan los indígenas. Y cuando estos se enteraron, ya se habían incluso vendido los primeros bonos. A varios proyectos Red+, además, les falta transparencia en la rendición de cuentas y están contribuyendo a la fractura del tejido social, como lo ha denunciado el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Estos problemas y la falta de regulación del Estado, sumados a que ahora las industrias ya no tienen tantos beneficios tributarios por comprar bonos de carbono porque el gobierno los ha ido modificando, ha disminuido su demanda y ha hecho que su valor llegue aproximadamente a los 9.000 pesos, con lo cual es difícil mantener un bosque. Por eso, habrá que ver si esta opción de ingresos se mantiene para los indígenas o si aparecen otras.
Y bueno, estas son solo algunas de las fuentes de financiación de las comunidades, porque incluso al interior de ellas mismas tienen proyectos para sostenerse, a través de la comercialización de los productos que hacen, como las mochilas guayú, las arhuacas, el queso y el café, así como el turismo cultural. A pesar de todos estos bolsillos, la población indígena colombiana todavía enfrenta condiciones indignas. En 2021, la pobreza monetaria era del 61,6% y la de pobreza extrema del 33,7% para los indígenas, mientras que la monetaria nacional fue del 39,3% y la extrema nacional fue solo del 12,2%. Según el último boletín del DANE, el 38,4% se encuentra en pobreza multidimensional, lo que significa que las comunidades indígenas tienen condiciones precarias de educación, salud, servicios públicos, vivienda, entre otros. Mientras que a nivel nacional, esto es solo cierto para el 11,2% del total nacional. Su pelea hoy es porque cada vez se reconozca más su aporte a la conservación y que por esa vía se les den más recursos y autonomía en el uso de los mismos, así como territorios, como una forma de que los países cumplan sus compromisos climáticos. A propósito de la COP30, que ahora está de moda. Ahí te dejo esos datos para que veas que aún hay retos para garantizar que los pueblos indígenas tengan calidad de vida y para reconocer su aporte a la sociedad. Y tendrán ellos, a su vez, el reto de hacer una buena administración del dinero en la medida que los intermediarios disminuyan.